Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, espero que estéis todos muy bien. Continuamos, como veis, con el curso de virtualización con vSphere 8. En este caso vamos a ver cómo configurar el Virtual Center. Hemos visto en los vídeos anteriores cómo instalar SXI, que serían los nodos, y también vimos cómo instalar el Virtual Center. En el vídeo de hoy vamos a ver ya las primeras configuraciones que tenemos que realizar en nuestro Virtual Center para añadir esos nodos que vamos a administrar. Como veis, nada más conectarnos al Virtual Center, lo primero que vemos es el inventario, ¿vale? Este apartado sería el inventario. Aquí vamos a ver todos nuestros nodos, máquinas virtuales, también podemos ver almacenamientos, redes, etcétera, etcétera. Esto es lo primero que vemos cuando nos conectamos al Virtual Center. Aquí en la parte superior izquierda tenemos también el menú donde podemos ir a diferentes apartados. Como veis, el inicio no es exactamente lo mismo que el inventario. Esta sería como la página inicial donde vemos pues toda la cantidad de CPUs, memoria y demás que tenemos configurados, pero como veis, lo primero que se abre es el inventario. Vale, aquí en el inventario lo que tenemos que realizar es la configuración inicial, como he comentado. Para configurar lo que sería el Virtual Center, como veis, dando aquí el botón derecho, nos salen diferentes opciones. Lo primero que tenemos que hacer para comenzar es crearnos un centro de datos, un data center. Es como en la organización la parte superior. Imaginaros que esto es una especie de inventario en árbol en el cual en la parte superior tenemos el Virtual Center, aquí veis la IP del Virtual Center, y lo siguiente que tenemos que tener es un centro de datos, que, bueno, más que nada es un contenedor, el cual debajo pues va a contener clúster o nodos. Es lo primero que nos obliga a configurar. Esto ya depende de la organización, lo podemos configurar de diferentes formas. Imaginaros que tenemos diferentes oficinas en diferentes países o diferentes ciudades, pues podemos organizar los data centers que tenemos en diferentes regiones. También podemos crear solo uno, que va a ser nuestro caso, pero siempre nos va a obligar a hacer por lo menos uno, como estáis viendo. Tener en cuenta que el centro de datos es la representación virtual, vamos a decir, de un centro de datos, con lo cual estaría bien organizarlo de esa manera. En mi caso, vamos a crear un nuevo centro de datos y lo único que nos pide es darle un nombre. Por defecto le llama Data Center, que lo podemos dejar así, o podemos poner el nombre que queramos. ¿Vale? Imaginaros que, como he dicho antes, tenemos centros de datos en diferentes ciudades, pues podríamos poner los nombres de las ciudades, pues el CPD de X sitio o de X país. ¿Vale? En mi caso simplemente vamos a crear el primer data center y como veis de esta forma hemos creado el icono que se llama data center en el cual, como veis, también pues tenemos un inventario en el que nos va a decir cuántos hosts tenemos, cuántas máquinas virtuales, clusters, etcétera, etcétera. A partir de aquí ya podemos ir organizando nuestros nodos. Podemos ir agregando, como veis los menús han cambiado, ahora tenemos agregar host. En este punto vamos a agregar los nodos que configuramos en vídeos anteriores, el nodo 1 y 2, luego agregaremos el nodo 3. También podemos crear clusters, que lo veremos más adelante, y bueno, como veis también podemos organizar la estructura con carpetas y con diferentes niveles. En primer lugar, lo que haríamos sería añadir a este data center los nodos. ¿Cómo añadimos nodos a este data center? Pues bien, vamos aquí, data center, botón derecho, agregar host. Y como veis, nos va a salir un asistente, el cual pues simplemente vamos a tener que dar la IP de los nodos y nos va a pedir también el usuario y contraseña. Recordar, como vimos en vídeos anteriores, que la IP de los nodos es la 1.24 por un lado y la 1.25 por otro. Vale, pues nada, simplemente vamos a poner la IP del nodo 1, vamos a dar a siguiente y nos va a pedir la contraseña, usuario y contraseña del root. Esta contraseña es la que ponemos al hacer la instalación. Si todo va bien, nos va a salir esta alerta de seguridad que simplemente nos dice, es una alerta de seguridad que simplemente le vamos a dar que sí para aceptar el certificado. Y listo, como veis, ya me está trayendo datos de ese nodo. Vamos a darle a siguiente. Y vamos a dar siguiente al resto. Vamos a dejar todas las configuraciones por defecto.
No vamos a tocar nada más. Vamos a dar a todo siguiente. También podríamos asignar licencias y demás, pero todo esto lo haremos de otra manera, con lo cual vamos a dejar toda la configuración tal y como está. Si tuviésemos diferentes data centers, lo podríamos poner en diferentes data centers. En nuestro caso solo tenemos uno, con lo cual lo vamos a dejar ahí. Y listo, finalizar. Vale, pues de esta forma hemos añadido un host. Vamos a añadir otro mientras va haciendo todo lo necesario. Y en este caso vamos a poner la IP 125. Y lo mismo, vamos a poner el usuario root y su contraseña. Exactamente igual que hemos hecho con el nodo 1. Y lo mismo, nos sale el arte de seguridad, le damos que sí. Y vamos a darle todo, vamos a dejar todo por defecto, tal y como está. Alguna cosa la veremos más adelante, pero como os digo, dejar todo tal y como está. La ubicación lo mismo, en este caso solo tenemos un data center. Y listo, tenemos aquí toda la configuración. Le damos a finalizar. Como veis, poco a poco, en la parte izquierda de la organización, dentro de Data Center, están apareciendo los hosts. Que bueno, estáis viendo aquí que él está haciendo sus tareas para poder agregar este host. De momento no hemos creado ningún clúster, ¿vale? Simplemente hemos añadido los dos nodos al Virtual Center. Ya tenemos los dos nodos añadidos a nuestro Virtual Center, como estáis viendo aquí, y ahora en el inventario, como veis, ya nos dice cuántos hosts tenemos en este data center, cuántas máquinas virtuales, redes, almacenes. Como veis, nos está empezando a dar toda la información de esos nodos. Si desplegamos los nodos, también vamos a poder ver las máquinas virtuales que tenemos en estos nodos. En este caso solo tenemos una máquina virtual, que es el propio Virtual Center. Como vimos en vídeos anteriores, lo instalamos en el nodo 1. Vale, si ahora vamos a los nodos en sí y los actualizamos, nos va a salir esta descripción que nos dice que el host está administrado por Virtual Center. Puede que Virtual Center Server lleve a cabo acciones de forma automática sin que usted lo sepa, ¿vale? Esto nos indica que este nodo, en este caso el 1 y el 2, como estáis viendo, se han añadido a un Virtual Center. Bien, pues una vez que hemos hecho esto, como veis, nos va a traer toda la información de estos nodos al Virtual Center. Tanto información de máquinas virtuales, como hemos comentado, como almacenamientos, todos los almacenamientos que los tenemos configurados en los nodos. Por eso es importante ponerles un nombre adecuado, porque aquí nos van a aparecer todos los almacenamientos locales de esta forma, y si no los tenemos bien identificados, pues nos podemos equivocar. Lo mismo ocurre también con las redes. Nos van a salir las redes que están configuradas, que por defecto, lógicamente, hemos dejado todo solo con la red que viene ya preconfigurada. Vale, luego tenemos otro apartado aquí en el que vamos a ver la misma estructura, pero en este caso, en vez de ver los nodos, vamos a ver las máquinas virtuales. En este apartado vamos a poder ver, lo veremos más adelante, aparte de máquinas virtuales, vamos a poder ver plantillas que tenemos creadas. Podemos también configurar o distribuir todo esto con carpetas para tenerlo todo más organizado. Esto está muy bien porque podemos ir creando carpetas en las cuales pues vamos a meter las diferentes máquinas virtuales, y de esa forma pues tenemos de cierta forma organizadas las máquinas virtuales, dependiendo de su uso, de su función o de su ubicación. Eso ya depende de cómo lo queramos configurar. Bueno, pues ya está. De esta forma hemos configurado el Virtual Center, hemos creado nuestro primer Data Center y hemos metido los dos nodos que tenemos configurados con el SXI. Una vez que hemos llegado a este punto, en el cual ya tenemos los nodos metidos en Virtual Center, a partir de aquí prácticamente todas las tareas que vamos a realizar las vamos a realizar desde el Virtual Center, tanto a la hora de crear máquinas virtuales, de apagar o reiniciar nodos, que lo podemos hacer directamente desde aquí. Prácticamente todas las tareas las haremos desde el Virtual Center, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas podemos hacer en el Virtual Center? Podemos organizar, como he dicho antes, nuestras máquinas. Por ejemplo, aquí hemos visto que tenemos en una máquina virtual. Imaginaos que tenemos más máquinas virtuales, pues dentro de Data Center podemos crear carpetas, por ejemplo. Fijaros que tenemos diferentes tipos de carpetas, y por ejemplo, si queremos organizar nuestras máquinas virtuales, pues vamos a crear, por ejemplo, una carpeta que puede ser
En este caso, bueno, vamos a poner Virtual Center, pero imaginaros que tenemos diferentes servidores, ¿no? Y queremos organizarlos, pues dependiendo de su rol, de su función o de su ubicación. Entonces podemos organizar todo esto mediante carpetas. Vamos a mover esta máquina virtual, como habéis visto, la he movido a la carpeta Virtual Center, y de esta forma podemos organizar todas las máquinas virtuales. Realmente esta carpeta no tiene ninguna otra función más que organizar, ¿vale? De esta forma, pues bueno, vamos a tener un poco más limpio nuestro entorno. Podemos hacer esto, como habéis visto, con diferentes carpetas. De la misma forma que hemos organizado máquinas virtuales, podemos organizar también almacenamientos. En Data Center vamos a crear una nueva carpeta y en este caso una carpeta de almacenamiento. Vamos a pinchar aquí y vamos a darle un nombre, almacenamiento, por ejemplo, SXI1. Le damos a aceptar y como veis se nos crea una carpeta. Y aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues coger los almacenamientos, los vamos a pasar aquí. Ahí está. Y de esta forma también los almacenamientos los podemos organizar para no tener todo amontonado y bueno, que nos lleve a algún tipo de confusión. Podemos organizarlo mediante carpetas. Con lo cual, ya veis, tenemos carpetas para todos estos objetos. Tanto para host y clusters, para conexiones de red, almacenamientos y máquinas virtuales. Bueno, pues esta sería una forma para organizar un poco nuestro entorno. Y bien, por ejemplo, lo voy a dejar de esta forma organizado. Pongo el nombre del nodo y data stores. Si por lo que sea queréis cambiar el nombre, con el botón derecho pulsáis en cambiar nombre y le podéis cambiar el nombre al que más os guste. Y de esta forma, bueno, ya veis que esto queda un poco más organizado. Cuando tengamos más máquinas virtuales, pues haremos lo mismo, crearemos diferentes carpetas. De esta forma, pues vamos a organizar todo lo que tenemos en Virtual Center, todo el inventario, tanto de máquinas virtuales, de almacenamientos, host, etcétera, etcétera. Vale, esto por un lado. Ahora, ¿qué más podemos hacer en Virtual Center? Pues lógicamente lo que vamos a poder hacer es crear máquinas virtuales. Para ello, con el botón derecho, como veis, tenemos la opción de crear nueva máquina virtual. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo de aquí o de hacerlo de un nodo? Pues no hay ninguna diferencia, es lo mismo. Lo que pasa es que aquí, al estar en un data center, nos va a dar la opción de decidir dónde queremos crear esa máquina virtual. Por ejemplo, vamos a crear una máquina virtual de prueba. Nos va a salir un asistente, que ya lo veremos con más detalle más adelante, pero bueno, vamos a ir dando siguiente. Como veis, si tenemos diferentes data centers, nos va a decir dónde queremos meterlo. Si tenemos incluso carpetas, nos va a decir en qué carpeta meterlo. Vamos a poner aquí el nombre. Vamos a llamarle prueba. Y aquí viene la diferencia. Nos va a permitir decidir en qué nodo queremos hacerlo. En qué nodo queremos hacer la instalación de la máquina virtual. Sin tener que ir al propio nodo. No tenemos que conectarnos a los nodos. Por ejemplo, si queremos configurarlo en el nodo 2, le damos a siguiente. Nos van a aparecer ya los almacenamientos, lógicamente, del propio nodo 2. Seleccionamos un almacenamiento, le damos a siguiente y vamos a dar a siguiente al resto de configuraciones. Vamos a dejarlo todo tal y como está. Y como veis, hemos creado nuestra primera máquina virtual prueba. En este caso, cuelga del nodo 2. Aquí está. Y como veis, lo hemos hecho desde el propio Virtual Center. Si vemos aquí en máquinas virtuales y plantillas, ha aparecido aquí prueba, que como veis está fuera de la carpeta que hemos creado antes. Ahí está. Y lo mismo, aquí podríamos crear carpetas para meter estas máquinas que vamos creando. Lógicamente, esta máquina virtual de prueba actualmente no tiene nada, simplemente hemos creado la máquina, pero habría que hacer pues todo el proceso de configuración e instalación de un sistema operativo. Pero bueno, simplemente lo que quería enseñaros es cómo organizar todo nuestro entorno, cómo ponerlo bonito para que bueno, no nos perdamos y tener todo bien organizado mediante carpetas. Y hemos visto también cómo crear nuestra primera máquina virtual desde el propio Virtual Center, el cual pues nos permite decidir dónde creamos esa máquina virtual.
Bien, pues vamos a ir dejando el vídeo por aquí, puesto que para el siguiente vídeo vamos a ver cómo crear nuestro primer clúster. Cuando creemos nuestro clúster en el data center, nos va a permitir añadir nodos a ese clúster. Tiene que haber, lógicamente, mínimo 2 nodos, y a partir de ahí vamos a poder configurar ciertas características avanzadas en nuestro Virtual Center. Características que os expliqué un poco al principio del curso, tales como DRS, que ya veremos cómo funciona, también alta disponibilidad, tolerancia a fallos, etcétera, etcétera. Todo eso lo veremos en los siguientes vídeos, ¿de acuerdo? Así que de momento vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado y que os haya servido. Y si es así, ya sabéis, como siempre, darle like, suscribiros al canal, comentar, tenéis la caja de comentarios para las dudas, preguntas, sugerencias, todo lo que os interese. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Adiós. Si realmente te gustó el vídeo, dale a like y suscríbete al canal. Y no olvides de activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo del canal.